Bienvenidos al primer laboratorio de patología general. Soy el Dr. Juan José Sánchez, soy residente de anatomía patológica en el Hospital Maximiliano Peralta Jiménez en Cartago. Hoy vamos a ver respuestas celulares al estrés, el primer tema siendo adaptaciones celulares. Normalmente todos los órganos se encuentran en un estado llamado homeostasis. Homeostasis es la capacidad de los organismos de mantener una condición interna estable pese a cambios en su ambiente externo. En otras palabras, los organismos son capaces de responder al estrés fisiológico al que se le aplica. Tomemos el corazón, por ejemplo. El corazón puede responder normalmente a todas las demandas del organismo, ya sea que uno ocupe más o menos oxigenación en las células. Un aumento, disminución o cambio en el estrés de un órgano puede resultar en adaptaciones del crecimiento. Un aumento en el estrés de un órgano conduce a un aumento en el tamaño del órgano. Esto ocurre a través de dos vías. Podemos tener un aumento en el tamaño de las células, lo cual se denomina hipertrofia, o podemos tener un aumento en el número de células, lo cual denominamos hiperplasia. Cabe constatar que tanto la hiperplasia como la hipertrofia ocurren en situaciones fisiológicas, es decir, normalmente en el organismo, como en situaciones patológicas, es decir, enfermedades. La hipertrofia implica la activación génica con síntesis de nuevas proteínas y producción de orgánulos, lo que le permite a las células hacerse más grandes. Por otro lado, la hiperplasia implica la producción de nuevas células, y la única manera de sintetizar nuevas células es a partir de células madre. Generalmente la hiperplasia y la hipertrofia ocurren al mismo tiempo, como por ejemplo el útero del embarazo. Hay un aumento tanto en el número de células musculares lisas del miometrio como un aumento en el tamaño de esas células musculares lisas. Por otro lado, los tejidos permanentes como el músculo esquelético, músculo cardíaco y nervio no son capaces de producir nuevas células, entonces se someten únicamente a hipertrofia, a aumentar el tamaño de las células que ya están existentes. Un ejemplo clásico de esto son los miocitos cardíacos. Cuando se someten a hipertensión sistémica, entonces sufren hipertrofia al no ser capaces de sintetizar nuevos miocitos. En esta imagen podemos apreciar los efectos de la hipertensión sistémica sobre el músculo cardíaco. Tenemos un corazón con engrosamiento tanto del ventrículo izquierdo como del septum interventricular. No hay un aumento en el número de células, sino que hay un aumento propiamente en el tamaño de esas células. La hiperplasia patológica, por ejemplo la hiperplasia del endometrio en respuesta a estímulos estrogénicos excesivos, puede eventualmente progresar a displasia y cáncer. Otra manera de ver esto es decir que la hiperplasia patológica es terreno fértil, al igual que la metaplasia, para el cáncer. Una notable excepción a esta regla es la hiperplasia prostática benigna, la cual no se encuentra asociada a un aumento del riesgo en el cáncer de próstata. La atrofia es una disminución en el tamaño del órgano debido a una disminución en el estrés fisiológico, la cual puede deberse a muchísimas razones. Ejemplos incluyen el cese de la estimulación hormonal, es decir, que no hayan suficientes factores de crecimiento, desuso, usualmente por inmovilización, disminución en nutrientes, por ejemplo, desnutrición, o disminución en el flujo sanguíneo debido a enfermedad aterosclerótica. Esto ocurre tanto por una disminución en el tamaño de las células como por una disminución en el número de células. La disminución en el número de células se produce por apoptosis, ya que al no haber factores de crecimiento, entonces no hay señales que le digan a esas células que se mantengan con vida. La disminución en el tamaño celular, por otro lado, se va a producir a través de la degradación del citoesqueleto y la autofagia de los componentes celulares. La degradación del citoesqueleto se da por medio de la vía ubiquitina-proteasoma, donde las proteínas van a ser etiquetadas por la ubiquitina y van a ser degradadas por proteasomas llevadas a una estructura que se conoce como el cilindro de muerte. La autofagia de los componentes celulares se produce por medio de la generación de vacuolas autofágicas, las cuales se funcionan con lisosomas para formar autolisosomas, los cuales contienen enzimas hidrolíticas que van a digerir los componentes celulares. En esta fotografía de autopsia podemos ver un riñón que es claramente más pequeño que el otro riñón debido a enfermedad aterosclerótica de la arteria renal. La metaplasia ocurre cuando hay un cambio en el estrés de un órgano, lo cual conduce a un cambio en el tipo de célula de ese órgano. Generalmente implica el cambio de un tipo de célula epitelial a otro tipo de célula epitelial. Las células metaplásicas están mejor capacitadas para manejar el nuevo tipo de estrés.
En esta imagen histológica tenemos un fragmento de esófago donde tenemos epitelio escamoso, el cual se encuentra a la par de epitelio cilíndrico con presencia de células caliciformes. La metaplasia ocurre a través de un proceso de reprogramación genética de las células madre, lo cual va a producir un nuevo tipo de célula. En teoría es reversible si se revierte el factor estresante. Un ejemplo sería una persona que tenga reflujo gastroesofágico con esófago de Barrett. Si esa persona recibe tratamiento con inhibidores de bomba de protones y cambios en el estilo de vida, entonces puede que llegue a tener otra vez esófago normal con epitelio escamoso no queratinizado. No obstante, bajo el estrés persistente, la metaplasia puede eventualmente progresar a displasia y cáncer. El ejemplo de esto sería la persona que tiene el esófago de Barrett puede eventualmente progresar a un esófago de Barrett con displasia y un adenocarcinoma de esófago. Este cambio es irreversible. Una notable excepción a esta regla es la metaplasia apocrina de la mama, la cual no conlleva ningún riesgo de cáncer de mama. Otra causa de metaplasia es la deficiencia de vitamina A. La vitamina A es necesaria para la diferenciación de las superficies epiteliales especializadas, como la conjuntiva del ojo. La deficiencia ocasiona que el revestimiento escamoso de la conjuntiva, que usualmente es delgado, sufra una metaplasia escamosa queratinizante y se vuelva grueso. Esto se conoce como queratomalacia. Este es un paciente con un queratomalacia en la parte inferior de su conjuntiva, secundaria a una deficiencia de vitamina A. Los tejidos conectivos también pueden sufrir metaplasia. El ejemplo más clásico de esto es la miositis ossificante, en la cual el músculo va a sufrir una metaplasia ósea secundaria a un trauma. En esta imagen histológica podemos apreciar en la periferia algunas fibras de músculo esquelético. En el centro podemos ver el hueso con formación de trabéculas óseas, un ejemplo de miositis ossificante. Displasia quiere decir crecimiento celular desordenado. La mayoría de las veces cuando hablamos de displasia estamos hablando de proliferación de células precancerosas. Un ejemplo claro de esto es la neoplasia intraepitelial cervical como precursor del cáncer de cervix. Frecuentemente la displasia surge como consecuencia de hiperplasia patológica de larga data, como en la hiperplasia endometrial por un exceso de estrógenos o metaplasia como en el esófago de Barrett por reflujo gastroesofágico. Lo importante es recordar que la displasia, en teoría, es reversible si se resuelve el factor estresante, al igual que la hiperplasia patológica y la metaplasia. No obstante, si el estrés persiste, entonces esta displasia progresará inevitablemente a cáncer, el cual es irreversible. Ahora vamos a hablar de dos términos relacionados, aplasia e hipoplasia. Aplasia es el fracaso de la producción celular durante la embriogénesis. En otras palabras, es cuando un órgano no crece. Por ejemplo, uno puede tener una agenesia renal unilateral, donde uno solamente tiene un riñón. La hipoplasia, por otro lado, es una disminución en la producción celular durante la embriogénesis, lo cual resulta en un órgano pequeño. El ejemplo más claro de esto es la hipoplasia pulmonar, que es secundaria a una hernia diafragmática. En esta fotografía de autopsia podemos apreciar una hernia diafragmática donde los intestinos se herniaron desde la cavidad peritoneal hasta la cavidad torácica, y entonces el pulmón no creció adecuadamente, haciendo que el pulmón del lado izquierdo fuera significativamente más pequeño que el pulmón del lado derecho. En esta fotografía podemos apreciar una displasia renal bilateral en un recién nacido con síndrome de Potter. En este contexto, displasia hace referencia a crecimiento celular desordenado sin células precancerosas.